Hasta que yo investigo esto, después de muchos años después, entendí por qué hasta Hollywood te pone que este dios era egipcio. Las cosas que hacen, no me sorprendería que las personas que han sacrificado, porque hasta el mismo lo dicen, sacrificado su vida por Dios, por Jehová, por su fe, realmente son sacrificios a un ente. Y muchos creemos que Betel significa casa de Dios, pero realmente Betel lo que significa es casa de Él, o sea, del Dios Él. Tengan en su culto asociado un cubo negro. Investíguenlo y se van a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con las personas que están dominando este mundo adoran a Saturno. Incluso en la revista The Economist, y no sabemos que estamos metidos en un culto que no conocemos y adorando a un ente que resulta que no era Dios. Este video es especial. Todo lo que usted, mi querido espectador, que creía era todo mentira, y eso tal vez lo sabíamos. Pero aquí le va una información extra, una información que a mí me ha dejado con la boca abierta y creo que es digna de que por favor todos tengamos la mente abierta. Te invito a tener la mente abierta en este video. Tengo en el estudio a Valeria. Ella se ha puesto a investigar muchísimas cosas que me ha escrito por correo electrónico y me he quedado con la boca abierta porque todos sabemos que el nombre Jehová tal vez no sea su origen, que algunas cosas de la Biblia estén tal vez ocultas, pero lo que tiene Valeria a continuación que decirnos, yo estoy impresionado y quiero que por favor tengamos la mente abierta. Valeria, antes de que nos compartas esta información, que repito, a mí me dejaste impresionado, quiero que por favor nos digas un poquito sobre ti. ¿Quién eras? ¿Eras testigo de Jehová? Hola, Jaciel. Pues bueno, sí, efectivamente, fui testigo de Jehová, nacida dentro de la secta, mi familia muy activa. Mi madre era precursora regular cuando yo nací. ¿Hace cuánto que saliste de los testigos de Jehová? Oficialmente envié mi carta de renuncia hace como unos 9 meses aproximadamente. Wow, 9 meses. Uf, no tiene mucho que has dejado a los testigos de Jehová. Esta investigación que tú has hecho, ¿te ha llevado a seguir creyendo en Dios? De hecho, sí, no soy atea, porque cuando tú empiezas a investigar, te das cuenta de que el concepto de Dios, que no solo la religión, en este caso los testigos de Jehová, o la cristiana de la que deriva, o la judía de la que deriva, no importa la religión, siempre es un concepto de Dios humanizado e imperfecto. Pero cuando uno llega a estudiar, a profundizar, te das cuenta de que Dios es mucho más grande de lo que te enseñan las religiones. Pues, Valeria, pues no sé cómo comenzar esto que tú nos has dicho. No sé si por esta razón llegaste a despertar de los testigos de Jehová. No sé si nos quieres decir un poquito de eso. ¿Cómo fue gracias a esto que tú investigaste o cómo decides despertar del engaño de la secta? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque no recuerdo el año específicamente cuando salió el libro Aprendamos del Gran Maestro. Allí hay una lección en la que a los niños se les dice que para ejemplificar cómo Dios se comunica con los humanos y cómo se escribió la Biblia, muestra las imágenes de un astronauta que está hablando desde la Luna con la estación en la Tierra, ¿ves? Entonces, yo siempre supe que el humano no ha ido a la Luna. Muchos van a decir que sí, van a decir que
estoy equivocada, pero yo los animo a que antes de que juzguen, vayan y vean las pruebas. Hay demasiado sobre este tema que es incorrecto. Y cuando yo vi esta imagen en este libro, yo sí vi que querían mostrar que eso sí había sucedido. Entonces, cuando empiezas tú a ver esto de que el hombre no llegó a la luna, esta ilustración, si tú ahorita, bueno, lo podemos poner ahorita, si la encontramos en la edición, ahí empieza entonces a cuestionarte. Empiezo yo a cuestionarme que hubieran cosas que no estuvieran comprobadas o que no fueran ciertas en ese libro. Yo me quedé solo así con que, bueno, es una ilustración nada más, es para ejemplificar a los niños, y eso fue todo. Pero jamás se me olvidó. ¿Por qué? Porque resulta que cuando voy a investigar acerca de esto de la luna, dije, a ver, bueno, ¿qué está mal, el libro o yo? Me meto a investigar acerca de esto y resulta que ya existe una grabación del propio Stanley Kubrick, que es un cineasta, que antes de fallecer, él expone que él fue el que hizo la grabación del alunizaje. Entonces, ya esto está desmentido. Los astronautas que fueron a la luna, en este caso, el último que quedó vivo, hay una grabación de él, se llama Buzz Aldrin. Una pequeña le hace una pregunta, que cómo fue a ir a la luna, y él le contesta, es que nunca fuimos. ¿Ves? Entonces, cuando te metes tú a ver las pruebas de cómo fue la grabación, que incluso están en internet y todos los pueden ir a ver, se ve cómo están los cables, cómo está todo eso mal hecho, como si fuera un set de grabación. Ahora, incluso también los invito a que entren a ver la respuesta de la NASA acerca de qué sucedió, por qué no han vuelto a ir a la Luna, si ya estamos en el 2024. Fíjate, después de cuánto tiempo. La ida a la Luna fue en 1969. ¿Ves? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Resulta que cuando estoy investigando acerca de los testigos de Jehová en tu canal y descubro qué es esta secta, que como efectivamente tú ya nos has mostrado que los dueños son judíos sionistas, pues obviamente ellos están detrás también de la JW, que están promocionando pues lo mismo que hace el gobierno. Y en mínimas cosas que uno no se da cuenta, como una inocente página en un libro para niños. ¿Sí? Seguiste investigando más y más. Y pues, ahora sí, ¿qué fue lo que investigaste? Claro, pues bueno, te cuento. Resulta que obviamente mi fe, como le llaman dentro de la congregación, se empezó a enfriar. Yo empecé a faltar a las reuniones, a hacerme más inactiva, al grado de que ya de plano ya no llenaba ni siquiera en ese tiempo todavía creo que se hacía lo del informe. Entonces yo ya no asistía a las reuniones, visitaba a mi familia, pero ellos veían que ella estaba muy inactiva. Ellos empezaron a llamarme la atención, puesto que todos están dentro, y empezaban a insistirme para que yo regresara, ¿no? De alguna manera, atraerme nuevamente. Entonces llegó un momento en el que ya la presión era tan grande, pero yo ya me sentía tan fría, que entonces dije, a ver, voy a hacer algo. Y les dije así a mi familia, voy a hacer un experimento. Y quiero que me tengan paciencia, quiero que me entiendan. Yo quiero saber cómo le hubiera hecho yo sola, sin haber conocido a los testigos de Jehová y sin haber conocido a Jehová, cómo hubiera yo sola llegado a ser testigo de Jehová, si esa es la religión verdadera. Yo investigando por mi cuenta, con mis dudas normales de un ser humano que nunca conoció a Jehová, o sea, imagínate, un experimento de ese tamaño. Y yo les dije, a ver, si yo no hubiera conocido la Biblia, ¿cómo yo me hubiera dado cuenta que de todos los libros sagrados, de todo el mundo y de todas las religiones, ese es el único verdadero? ¿Cómo,
si yo no hubiera conocido a Jehová, de todos los seres, de todos los dioses, perdón, de todo el mundo, de todas las culturas, de todos los milenios que han existido, en todas las mitologías, cómo yo hubiera dado con el único Dios verdadero, que es Jehová. Hasta ese momento, yo todavía estaba segura de que mi investigación indudablemente me iba a llevar a los testigos de Jehová como la única religión verdadera, a Jehová como el único Dios verdadero y en este caso a la Biblia como el único libro sagrado. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Bueno, pues resulta que cuando yo voy y empiezo a investigar acerca de, empecé con Jehová. ¿Quién es Jehová? Bueno, empiezas por lo básico. Yo invito a las personas que tengan esta misma curiosidad. Igual y ellos van a aprender muchísimas cosas más que yo y por otros métodos, pero al final la pregunta es válida. Todos los que quieran pertenecer a alguna religión, no nada más a los testigos de Jehová, indaguen, investiguen, porque una cosa que sí les voy a decir es, una cosa es estudiar y otra cosa es investigar. Estudiar es solamente leer lo que ya está en un libro y solamente repetir lo que dice un solo libro, pero sin saber de qué fuente fue obtenida la información que está escrita en ese libro. Pero cuando uno investiga, lo que hace es verificar por qué ese libro dice esas cosas, de dónde viene la fuente, quién lo escribió. Y también comparar de 3 a 5 fuentes que hablen del mismo tema y darse cuenta cuál de los 3 o cuál de los 5 está mintiendo. Si la mayoría coincide en el mismo punto, quiere decir que eso es verdad. Más o menos, no sé si se me entienda. Totalmente. Entonces, empezaste a investigar acerca de lo básico que sería el nombre de Jehová. Exactamente. ¿Y qué descubriste? Muy importante lo que descubrí porque para empezar tuve que ver que el nombre de Jehová, es hebreo. ¿Yo sé hebreo? No sé hebreo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Acercarme con un profesional que hable hebreo y que sea experto en lo que es la Biblia. Muy bien. Esos expertos los puedes encontrar. De hecho, hay escuelas, que uno los puede encontrar en línea y también hay canales de YouTube en los que uno puede buscar una forma de estudiarlo, se llama ciencias bíblicas. Estas ciencias bíblicas, si ustedes lo ponen así ya sea en Google o en YouTube, puedes encontrar que se trata de estudiar la Biblia con las ciencias de la mano, que sería arqueología, filología, etimología y todas las ciencias que implique el relato bíblico. Todo esto es muy importante porque cuando uno, en este caso con el nombre de Jehová, te vas dando cuenta de que, sorpresa, Jehová es una mala traducción del nombre Yahvé. El nombre de Jehová fue impuesto por un sacerdote católico llamado Pietro Galatino en el año 1520. Ni siquiera fue un ungido el que descubrió este nombre, fue un sacerdote católico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me voy a ver a Yahvé ahora como el nombre en hebreo, te das cuenta de que los escritos antiguos de la Biblia fueron escritos en hebreo. El hebreo no tiene vocales. Por lo tanto, si los hebreos que tienen la superstición desde hace años de no mencionar el nombre de Todopoderoso o de Dios, y supuestamente ellos olvidaron la pronunciación de YHWH, entonces, ¿de dónde sacaron las vocales para Yahvé? ¿Y de dónde sacaron las vocales para Jehová? Cuando investigas esto te das cuenta que Yahvé solamente es YHWH.
Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Es muy diferente a la forma en que nosotros escribimos. Lo que hicieron fue agregar la primera A. La A es de Adonai, que significa Señor en hebreo. Y la E de Yahvé es de Elohim. Elohim significa los poderosos. Este es un dato muy curioso porque en mi investigación me voy dando cuenta que la palabra Dios en hebreo no existe. Entonces, ese es un punto también que yo tuve en contra de los testigos de Jehová, porque te ponen la palabra Dios en todas sus publicaciones, cuando se supone que los hebreos, que son, ahora sí que los que originaron dicha religión, con su libro, la palabra Dios no existe en hebreo. Esta ya es una palabra en griego, hasta el tiempo de los griegos, en la que se empieza a utilizar la palabra Dios. Me acuerdo que me comentabas de Génesis 1:1, ¿no? Es curioso, sí, efectivamente, Génesis 1:1. Los animo a que investiguen qué dice Génesis 1:1 en el idioma original, en hebreo. Génesis 1:1 habla no de Yahvé como creador, sino que habla de los Elohim, quiere decir los poderosos. Actualmente, si uno se mete a fuentes de información que no son profesionales, por ejemplo, Google te va a decir que Elohim significa Dios y lo pone en singular, pero realmente no es singular, es plural. Quiere decir que fueron más de uno. En este caso, los testigos de Jehová dicen que fue el arcángel Miguel, como Jesús antes de su existencia en la tierra, que fue el obrero maestro y el que ayudó a Jehová a crear todas las cosas, incluidos al humano. Pero en realidad, el texto hebreo no dice, y es más, los hebreos, con esto les digo todo, o los judíos, ellos no creen. Jamás fue concebida la Torá ni el Antiguo Testamento como que el arcángel Miguel haya sido el ayudante creador de Jehová. Ni siquiera ellos lo creen. Esa es una doctrina falsa de los testigos de Jehová. Entonces eso está interesante, ¿no? Porque creíamos como testigos de Jehová, no, pues Dios creó todas las cosas y el que le ayudó fue Jesús. Pero parece ser que no, que hubo, podríamos decir que más seres poderosos que ayudaron a crear todo lo que conocemos. Es lo que está relatando la Biblia hebrea en su idioma original, ya que nosotros obtenemos la Biblia con una pésima traducción y aparte muy amañada, sin mencionar que, como tú bien nos has mostrado en varios videos, esa Biblia ni siquiera debería llamarse Biblia. Está muy mal traducida, manipulada. Muy bien. Cuando descubres esto, bueno, supongo que es el primer paso. ¿Qué más descubres? Bueno, en este caso, como les digo, investiguen acerca del nombre de Jehová, porque ese también pues no tiene nada que ver con Yahvé, ni siquiera tiene las letras, ni las vocales, ni nada. Quiere decir que este nombre que está en todos los salones del reino de esta secta, ni siquiera es el nombre del Dios verdadero. Y si acaso uno quisiera referirse al Dios bíblico, tendría que ser Yahvé, con esta excepción, que tampoco es lo correcto, puesto que no se sabe qué vocales iban entre YHWH. Bueno, también lo que descubrí es que hay un pequeño fragmento que es el libro de Levítico, que fue encontrado en una de las cuevas en Qumran, en donde viene una parte en que está escrita el nombre del dios hebreo, pero traducida al griego. Aquí lo que se ve, y también invito a que las personas se metan a verlo, lo pueden buscar como Yahvé, Qumran, Levítico, fragmento de un antiguo pergamino. Lo que dice ahí es Iao, que esa era la forma en que los griegos tradujeron YHWH como Iao. Cuando tú buscas Iao
en Google te das cuenta que este es un dios llamado Abraxas, que es un dios demonio. Los gnósticos ya sabían que hay que este creador, este supuesto creador del Antiguo Testamento, tenía tanto cosas buenas como cosas malas que todos hemos leído a lo largo del Antiguo Testamento, que sería el Pentateuco, o como le llaman los hebreos, la Torá, en donde este Dios iracundo, vengativo, enojón, destructor, lo único que hace durante todo el relato es destruir, matar, asesinar niños. Cosa muy curiosa porque a la fecha sabemos lo que está pasando por el Medio Oriente. Ese es el Dios destructor que están adorando los testigos de Jehová, al que le oran, al que le piden que venga a su reino. Una cosa importante que yo aprendí en mi investigación es que Yahvé es un Dios, es el Dios de la guerra. Este fue adoptado porque ellos necesitaban ayuda de un Dios de la guerra que les ayudara a entrar a Jericó. Entonces ellos se acercaban a este Dios de la guerra para poder asesinar, matar y obtener las propiedades de diferentes pueblos. Eso me dejó a mí muy impresionada saber a qué tipo de ente, ya no le llamo Dios, sino de ente, estaba yo adorando. Lo que tratas de decir entonces, que en Levítico se refiere a un dios demoníaco que le gustaba la guerra. En este caso ellos le llamaban un dios, ¿verdad? Porque ese ente, a cambio de sacrificios, este es un punto también muy interesante, porque hay que tomar en cuenta que en las religiones satánicas actualmente, hasta la actualidad, se sabe que para obtener un favor de cierta entidad demoníaca se les ofrece sacrificio, derramamiento de sangre de algún animal e incluso de personas. Eso no es nada nuevo, todos lo sabemos, y cuando uno está tan inocente dentro de la religión, no se pone a pensar qué es exactamente lo que estaba pasando. Al Dios Yahvé se le hacían sacrificios de sangre, derramamiento, para obtener favores de él. Oye, ¿no será lo que actualmente esté pasando con el tema de las transfusiones de sangre? Esa es una cosa que yo comencé a pensar, que se tratan de sacrificios. Se oye muy conspiranoico, si tú quieres, se oye muy escandaloso, pero cada persona, y la verdad es que hay que ponernos a pensar que Dios va a dejar que te mueras. Se supone que es un Dios de vida, no de muertos. ¿Qué más llegaste a descubrir? Porque todo esto está muy interesante. También me doy cuenta de que en algunas corrientes de información se dice que este ente llamado Yahvé realmente no era uno, sino que eran muchos, y que eran los que se representaban en diferentes culturas, en diferentes regiones, países, haciéndose pasar por falsos dioses. O sea, era un falso dios. En este caso, los que creen en los demonios, en este tipo de entidades, pues prácticamente si ese ente existe, no tiene nada de bueno. Es un demonio que exigía sacrificios, que mataba. Es como aquí en México la Santa Muerte. ¿Qué es lo que la gente hace? Para obtener un favor de él, se le da algo a cambio. Es el mismo modus operandi. Como Moloch, yo me acuerdo, ¿no? Es correcto. Pedía sacrificios de bebés, creo. Humanos. Es correcto. Y es interesante que lo menciones porque también me gustaría darle la información a las personas que me están viendo y a las que invito de verdad que lo que están escuchando no solo quede en que puede ser verdad o puede ser mentira, sino que se tomen el tiempo de investigar,
todas y cada una de las cosas que estoy mencionando, porque hay pruebas de todo esto, no es inventado. Y también algo muy importante que las personas, incluidas yo, no sabía. En la Biblia, el Dios original al que se adoraba era el Dios El, que se escribe E-L, El. Este Dios es un Dios cananeo. Se puede encontrar en el panteón de Ugarit, lo pueden buscar así. Este Dios tiene 70 hijos, entre ellos está el Dios Baal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Dios le pide que le levante un altar en Betel. Y muchos creemos que Betel significa casa de Dios, pero realmente Betel lo que significa es casa de Él, o sea, del Dios Él. Todo lo que en la Biblia implique Él, como Miguel, Israel, Miguel, Gabriel, todo lo que implique lo que quiere decir, lo que termine con Él, significa al Dios primero al que los hebreos adoraban antes de adoptar al Dios de la guerra Yahvé. Y esto muchos no lo saben. El Dios Él está asociado con Saturno, con la adoración o el culto a Saturno, que como tú bien mencionabas, es el equivalente a Moloch, que es el que pedía sacrificios. De ahí que uno puede entender por qué a Abraham Dios le pide sacrificar a su hijo, porque esto era lo que se hacía en el culto a Moloch. A Saturno, en el culto a Saturno. Lo mismo que se hacía con el culto a Moloch. Muchas personas, cristianos, hebreos, tratan de tapar esto, tratan de que no se sepa, pero ya es innegable. La arqueología, la historia, la filología, todo ya está desmontando, desmintiendo la farsa de lo que realmente se adoraba los antiguos hebreos. Entonces, lo que trato de entender es, Yahvé es otro diferente al Él, ¿no? Al Dios Él, ¿verdad? Son cosas diferentes. Sí, es correcto. Ok, entonces, Él... ¿Te puedo explicar? A ver, sí, explícame mejor. Claro, te puedo explicar un poquito. El Dios Él es el primero que aparece en la Biblia. Después, cuando aparece, porque es el de Abraham, ¿verdad? Después, cuando aparece Moisés, aparece Yahvé. Pero Yahvé absorbe todas las cualidades, toda la personalidad, todo, absolutamente todo del Dios Él. De allí que cuando se hacen las traducciones de la Biblia ya no encuentras a Él, sino que lo encuentras disfrazado como Dios, o lo encuentras ahora, por ejemplo, en la Biblia de los Testigos de Jehová, como Yahvé, como Jehová, ellos lo ponen como Jehová. Eso es lo que sucedió. Primero está el Dios Él con Abraham y después entra Yahvé con Moisés y absorbe toda la personalidad, características, todo del Dios Él, que está relacionado con Saturno. Y muchas personas pudieran decir que, no, es que entonces Yahvé, como es de la luna, no tiene nada que ver con Saturno. Pues aquí viene algo interesante. Se sabe que el culto a Saturno tiene varios simbolismos. Invito a que lo investiguen, no para que se metan ustedes en el ocultismo ni nada de esto, yo tampoco estoy metida en nada de eso, pero es imposible que uno cuando investiga no le salga esta información porque está unido. ¿A qué me refiero? Los hebreos se ponían una cajita negra en la frente y otra en el brazo derecho. El culto a Saturno es un cubo negro y los del Islam dan vueltas sobre un cubo negro en la Meca. Es curioso que ambas, siendo religiones abrahámicas, tengan
en su culto asociado un cubo negro. Investíguenlo y se van a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con las personas que están dominando este mundo adoran a Saturno. Incluso en la revista The Economist, que acaba de salir en el 2025, se ve hasta arriba Saturno. Muchas personas no saben por qué ese planeta tan bonito y tan curiosito tiene que estar ahí arriba. Tiene una razón. Y cuando lo empiezan a investigar, los va a llevar hasta los hebreos. Sí, es muy cierto. En esta revista salió Saturno. Este cubo que tienen aquí en la frente, de hecho Donald Trump tiene un edificio que tiene un cubo también. Tiene el edificio Trump. Y otras empresas millonarias que tienen ahí a su, no sé, como una estatua de un cubo, ¿no? Esto estaba investigando que Saturno se representa con un cubo porque creo que es lo que encontraron en medio del planeta, ¿no? La representación de un cubo, ¿no? Digo, sí, no me equivoco. Es un hexágono que está en el polo norte del planeta Saturno. Claro, de ahí viene esa simbología, ¿no? De por qué el cubo con Saturno, pues ahí está, ¿no? Entonces... El hexágono, ajá, porque a la hora de... Sí, es hexágono. Hay una forma en la que incluso hay videos que ejemplifican por qué ese hexágono se convierte en un cubo, y curiosamente ese mismo hexágono se encuentra dentro de la famosa estrella de Israel que está en la bandera de ellos. Es una estrella de 6 puntas y por dentro se ve un hexágono que viene siendo el mismo culto a Saturno. Muchas personas no tienen ni idea que esto está relacionado con ellos. Y si ampliamos más el tema, podríamos hablar que Saturno era muy conocido, era un día especial, creo que en la Roma, en la antigua Roma, ¿no? No sé, o sea, si podemos investigar un poquito más, creo que hasta tiene que ver con el día sábado, ¿no? De Sabbat. No sé, correcto. Es correcto. El día es correcto, lo que acabas de decir. El día sagrado para los judíos era el sábado, el día dedicado a Saturno. De allí viene el nombre. También la Saturnalia, que viene siendo fin de año, lo que ahora se conoce como Navidad. Y pues todo este tipo de cosas es, la verdad, lamentable que cuando estamos dentro de una religión con nuestra mente tan inocente, no sabemos de simbología, no sabemos de nada de estas cosas y no sabemos que estamos metidos en un culto que no conocemos y adorando a un ente que resulta que no era Dios. Fíjate, es muy curioso que estemos haciendo esta entrevista porque no sé cuál sea tu teoría, pero lo que acabas de decir con la revista The Economist, sabemos quién maneja esta revista, quién está detrás de todos ellos, te da como un índice de lo que va a pasar en el siguiente año. Entonces, no sé cuál es su teoría de por qué pusieron ahí a Saturno. ¿Qué quiere decir? ¿Va a pasar algo en el 2025 con él o no sé qué conclusión llegas tú? La verdad es que lo único que te puedo comentar de eso es que se sabe bien que las 12 familias más poderosas y ricas del mundo son judíos. Y ellos, obviamente, le rinden culto a Saturno. Esto también lo puede investigar cualquier persona. Quiere decir que estas 12 familias que se repartieron la riqueza, el poder, los reinos, las monarquías, estos son los verdaderos ungidos. Eso también invito a que lo investiguen. No son los que nos pone la JW, los 8 o 9 estafadores que se paran ahí a dar discursos, no lo son. Los ungidos, que son reyes y sacerdotes a los que se les prometió este Dios falso, les prometió repartirles riqueza, poder, son estas familias. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué son 12 si se supone que la Biblia dice que son 144,000? Bueno, porque detrás de esos 12
hay todavía otras 12 cabezas y así, o sea, ellos son como que los principales, pero detrás de ellos hay más. Cuando uno hace la multiplicación de 12 por 12 son 144. Y después, obviamente, uno lo puede hacer a la, ¿qué será? Si le agregas 3 ceros, ya tiene 144,000. Todo está conectado. Oye, yo estoy impresionado con lo que acabas de decir. Hay gente que tal vez puede decir, esto está mal, estás loca, estás divagando mucho. Pero creo que en plena era de la información, de tecnología, ya es imposible, que antes se decía, no, es que no hay extraterrestres. Eso es falso. Y hoy en día ya hasta el mismo Congreso de Estados Unidos te dice, no, sí es cierto, sí. Incluso hasta pueden salir del mar, ¿no? Del océano. Pero ahora que tú dices y estás invitando a la acción de investigar porque estás segura de que tú has investigado, te noto un poco, digamos, si no me corriges, como que estás como que decepcionada por todo lo que creías antes, ¿no? Así de, no lo puedes creer, así de, es que, ¿cómo es posible que nos hayan engañado? No sé, tú corrígeme, ¿estoy mal? Totalmente. De hecho, lo que acabas de mencionar acerca de los ovnis y de los extraterrestres, según a donde yo entiendo, y la verdad no me he metido mucho en eso porque tengo entendido que ahora se está tomando la ufología dentro de la demología. O sea que supuestamente ahora están sacando la conclusión de que los extraterrestres son a los que la Biblia llama ángeles caídos o demonios. ¿Ves? Entonces, cuando la gente decía, no, es que vi un extraterrestre y era gris y no sé qué, yo no creo en, ¿qué les puedo decir? Yo nunca he visto uno, pero hay personas que afirman que sí, entonces yo lo único que puedo decir es, era deforme y era malo, pues en la Biblia se les llama a esos demonios, ¿ves? Y en cuanto a tu pregunta de que si estoy decepcionada, sí lo estoy mucho, porque como yo nací dentro de la secta, en mi mente todo el tiempo estuvo como si fuera en una burbuja rosa. Todo era bueno, yo estaba protegida, yo creía que haciendo oración Dios me cuidaba y ahora me doy cuenta de que ese no era Dios. Es feo porque mi familia no abre los ojos. Ellos, como tú bien dices, ¿no? Uno lo tachan de loco, y no puede haber una persona más cuerda que la que se toma la tarea de investigar. ¿Por qué? Porque la JW, este es un punto más que me gustaría que todos mediten y se pongan a pensar en lo siguiente. La JW siempre, o la Watchtower siempre se la ha levantado el cuello diciendo que ellos son la única religión que les da el alimento al tiempo apropiado a sus ovejas. Quiere decir que cuando yo leía sus publicaciones y en la actualidad solamente entrar a la JW y leer exclusivamente todo lo que está en su página, es algo que ya está seleccionado por ellos. Ellos han editado, ellos han omitido y obtenido solo lo que les conviene para que cuadre con su doctrina, lo han puesto en esas publicaciones. Cuando tú entras y lo único que haces es comer, por así decirlo, ese alimento, que ya está procesado, ni siquiera es un alimento nutritivo, es como si te comieras una hamburguesa de conocimiento, o sea, comida chatarra, porque ya está procesado, está preseleccionado. Tú no estás investigando, tú lo que estás haciendo es estudiando, y estudiar e investigar no es lo mismo. Investigar es saber de dónde tomaron esa información. Cuando yo me enteré de que la JW estaba involucrada con la ONU, vi el video que tú hiciste, me metí a investigar a la página, leí la carta y hasta arriba de la carta dice que es una ONG del Departamento de Información de la ONU. Cuando yo investigo más acerca de esto, eso quería decir
que ellos estaban obteniendo un permiso de la ONU para entrar a sus bibliotecas, de donde ellos obtenían la información para publicarla en las revistas. En este caso, la que se sabe que es como de conocimiento cultural, que es la Despertar. O sea que toda la información que ellos ponen en esta revista Despertar, que es de información cultural y del mundo, está seleccionada por la ONU. Y la ONU es una institución judía, que viene siendo exactamente lo mismo. La ONU es una institución instituida por los judíos, y toda la información que le hacen leer a un testigo de Jehová es solo lo que los judíos quieren que tú sepas. Por eso te dicen, no leas, no investigues, no abres internet, no vayas a la universidad, porque ellos quieren que no te des cuenta de dónde viene la información, porque en el momento que tú abras los ojos, se les va el dinerito, porque no hay otra cosa más que les interese ahí, es el dinero. Wow, con ese dato. Eso no lo había escuchado antes, ¿eh? Investíganlo. O sea, sí, yo siempre he dicho todo está conectado, no existen coincidencias, pero, por ejemplo, este nuevo entendimiento que acaba de dar Jeffrey Jackson, ¿no? Que todos los gobiernos le van a dar poder a la ONU. A mí se me viene a la mente la Agenda 2030. Entonces, con lo que acabas de decir, yo digo, bueno, pues se viene un nuevo orden mundial, ¿no? Una sola religión, una sola moneda, no sé qué piensas tú. Es que ellos son parte de eso. Si Estados Unidos son judíos sionistas, porque lo son, e incluso desde Inglaterra, porque los hilos se jalan desde Inglaterra, ellos son judíos sionistas. Todos los países, y en este caso esta religión que es de Estados Unidos, o como en México le llamamos una religión gringa, todo lo que venga de ellos está manipulado por pues su cabeza más grande, que vienen siendo los judíos sionistas. Si uno se pone a investigar acerca de la ONU, la OMS, incluso la NASA, se da cuenta que los que están detrás de todo eso, los dueños, son los judíos. Sí. Entonces, ¿qué te hace pensar que si estas instituciones más grandes son de ellos, las religiones en Latinoamérica prácticamente yo a veces lo he meditado de esta manera, Jaciel? Se sabe que Estados Unidos hace muchos programas de control mental. Se sabe del MK Ultra, se sabe de muchos experimentos que ellos hacen para control de masas. Y vaya que veo cómo lo bien que les sale estos experimentos con personas que no son educadas, que son inocentes o que no están culturizadas ni educadas, son fáciles de manipular. Entonces yo lo veo con mi propia familia. Pueden tener las pruebas en la cara, pero están tan controlados mentalmente. Esto ellos lo han hecho hasta para las guerras. Investiguen sobre el MK Ultra y hay muchos otros programas más de control mental de masas. Definitivamente, y creo que muy pronto, bueno, en unos años más, pudiéramos ver esto a nivel global, ahora sí que ya de forma descarada, no sé. Y te digo, esto es muy curioso que nos lo estés compartiendo a finales de este año, porque, no sé, digo, mi teoría es que algo pudiera pasar ahí en el 2025, con esto de Saturno y todo esto. Entonces, con lo que mencionas de los judíos, no sé, no podríamos decir que todos los judíos, no podemos globalizar a todos los judíos. Es ¿sí? correcto. No, porque una cosa son los judíos, los que hay gente muy buena que no tiene idea de todo esto, incluso a ellos también se les cuentan cuentos, eso lo sé directo de judíos, que son ateos. Imagínate, han descubierto el engaño ellos mismos de su propio libro, de la Torá, y se han hecho ateos. O sea, fíjense hasta dónde está la cosa. Hay judíos ateos, en este caso israelíes, que no profesan la religión judía porque saben
Y ellos viven en tierra, la famosa, entre comillas, Tierra Santa, que han descubierto todo el engaño. Entonces, en este caso, hay personas buenas que practican el judaísmo sin haber investigado tampoco todas estas cosas. Claro. Y los únicos a los que yo me refiero como ahora sí que prácticamente los malos del cuento o los villanos de la película, son los judíos sionistas, porque el sionismo es una parte política, por así decirlo, la parte política de los judíos. Los judíos religiosos, muchos no tienen idea y son gente buena. Ok, sí, es como es como una viruela, ¿no? El sionismo. Entonces, se van esparciendo a otros países, inculcando su doctrina del sionismo, ¿no? Ah, pues vamos a Inglaterra, aquí tiene que haber sionismo. Ah, pues vamos a Francia, aquí tiene que haber sionismo, ¿no? Vamos a México, vamos a Estados Unidos, y pues ahora a nivel, yo creo que mundial, el sionismo es, oculto, no muchos lo saben, pero son los que controlan prácticamente la mayoría de las cosas que pasan en el mundo, según yo. No sé qué piensas tú, pero es como un tipo viruela, ¿no? En este caso, ellos han existido desde hace mucho tiempo. Los invito a que investiguen sobre lo que es el tratado sionista. Hay información que se filtró acerca del sionismo, qué es lo que ellos creen y cuáles son sus objetivos. Se van a sorprender porque esto no cualquiera entra, tiene que ser ciertas personas y tienen que tener un linaje específico. En este caso, muchas personas hemos oído sobre la famosa sangre azul o linaje real. Esto también es cierto, puesto que ellos conservan, los sionistas, estoy hablando de los de más arriba, que ya tiene que ver con reyes, ya tiene que ver con dinastías, ellos conservan mucho que con quién se casan, con quién hacen este tipo de tratos, porque sus hijos son los que van a heredar y ellos quieren que siga siendo del mismo linaje. ¿Ves? O sea, no cualquiera puede entrar allí. Tiene que ser un linaje específico y de ciertas personas. Yo me sorprendí mucho cuando investigué acerca de John F. Kennedy y dije, bueno, me entré a su árbol familiar y me voy dando cuenta que más abajo de ahí se encuentra el que fue el gobernador de California, si no me equivoco, es Arnold Schwarzenegger. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Están emparentados, son familia. ¿Ves? Entonces, y otro tipo de cosas, por ejemplo, lo que pasó en las Torres Gemelas, cuando hubo este atentado de falsa bandera, que fue mismo Estados Unidos quien provocó, mató a su propia gente, estaba al mando Bush, y Bush es familiar de la realeza de Inglaterra. Todo esto está conectado entre familias, es un linaje. Sí, se decía que la princesa Diana, ¿no? Iba a revelar todo la oscura verdad y por eso la mataron. Ay, puede ser que sea mucho de eso. Sinceramente, de ella no he investigado mucho. Todavía hay muchas cosas que no sé y sigo aprendiendo, pero con lo poquito que ahora sé y estoy segura de lo que estoy diciendo, yo dije, si en algo le puede servir a las personas que están decididas a dejar la secta o quieren ayudar a alguien a salir, o definitivamente quitarse el miedo de que, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Qué otra religión o qué otro Dios? Investiga y te vas a dar cuenta de que ni ese es Dios, ni esa es la religión verdadera. Y tu Biblia son puros cuentos, porque ahí te va otra cosa. Esto también se me estaba pasando contarles acerca de que lo que está en el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, en los que se relata cómo se creó el mundo, el diluvio, todos estos relatos que parecen como de cuentos. Ya ves que ellos editaron un libro que se llamaba Mi libro de historias bíblicas, donde había gigantes y todo este tipo de historias. Bueno, yo sinceramente, yo no sé
tu público si ellos se han creído que eso era real, 100% real y literal. Pero cuando yo empiezo a investigar sobre esto, me doy cuenta que estas historias ya existían antes. En los sumerios, son historias sumerias que fueron escritas, encontraron las tablillas en escritura cuneiforme, en las que está el relato de Adán, que allá se llamaba Adapa, y Eva, y también, pero allá ellos tenían otro personaje, que era Lilith. Muchos tal vez han escuchado hablar de ella, que fue la primera esposa de Adán, que Adán rechazó y que se pelearon. Bueno, investiguen ustedes la historia. Supuestamente Adán tuvo una esposa antes de Eva, pero es porque esta historia es original sumeria. Los hebreos tomaron la historia, la adaptaron hacia ellos, hacia su cultura, le cambiaron los nombres y ahora está saliendo con el tiempo toda esta arqueología en la que se ha comprobado que Noé no es hebreo, no fue el Dios escogido por los hebreos. Investiguen acerca de Atrahasis. Noé tuvo en Sumeria, en Acadia y en Babilonia diferente nombre, pero era la misma historia, el barco que Dios hace, que creen, que meten animales, la paloma, está todo, y esto fue 1500 años antes de que se escribiera la Biblia. Entonces muchas personas están aprendiendo todo esto, se están dando cuenta que el relato de la creación no es original hebrea, y ni siquiera incluye a Jehová o a Yahvé como el Dios creador. El relato del diluvio no quiere decir que no haya sucedido, todavía hay personas que están estudiando acerca del diluvio, pero independientemente de si existió o no, la historia no es primera de los hebreos. Claro. Hay personas que me dicen, pero Dios inspiró la Biblia, es un libro inspirado por Dios. Y cuando yo les pregunto, entonces, ¿por qué Dios les dio el privilegio de saber estas historias primero antes a los sumerios que a los hebreos? ¿Por qué Dios no le dio un alfabeto avanzado y el privilegio de la escritura primero a los hebreos que a los sumerios? Porque la primera civilización que se sabe que avanzó en escritura fueron los sumerios y no los hebreos. Buena pregunta. O sea, son plagios, son historias no originales que nos hemos comido, ¿no? Y son cuentos de los hebreos que... Wow, o sea, y de esto invitamos a toda la gente a que lo investigue. No le crean a Valeria. Sí, no me crean, investiguen. Yo también me he dado la oportunidad de investigar. Y a veces hay cosas que yo no me atrevo a decir para no herir conciencias o no herir su forma de pensar a la gente que después de salir de los testigos de Jehová, pues se mete a otra religión, se mete a otra secta. Yo respeto, pero sí me encantaría, si por mí fuera, que mejor se pusiera a investigar y luego también se vaya al psicólogo, porque todos necesitamos ir a un psicólogo. Pero creo que son cosas muy fundamentales que tenemos que hacer. Ahora no sé qué piensas tú acerca de Cristo. Yo sigo creyendo en un Dios bueno, ¿sabes? En un creador. Por ahí se dice también de Jesús, que tal vez ha habido 7 Jesús. No sé qué piensas tú en el tiempo, y que tal vez Mahoma, Buda, era un tipo Jesús también, ¿no? No sé qué piensas tú acerca de eso. Bueno, antes de contestar mi pregunta, me gustaría darles un dato que se me estaba pasando también. ¿Sí? Y es que las fechas en las que supuestamente fueron escritos los libros de la Biblia, no sé si recuerdan que cada Biblia de los Testigos de Jehová, en alguna parte de al revés o al principio, viene la fecha en la que fue escrita y qué profeta o quién lo escribió. Bueno, esta es una manipulación de ellos porque esto no es verdad. Esto ya lo investigué, las fechas están mal
En algunos libros ni siquiera son los que ellos ponen que lo escribió. Un ejemplo de ellos es Daniel. Se dice que Daniel fue escrito cuando estuvieron en Babilonia. Esto es más o menos para el año 500 antes de la era común, cuando estaban en el exilio. Pero ahora se sabe que estas historias de Daniel fueron escritas después de haber sucedido. Esto quiere decir que no es profecía, sino que es información post-eventum. Quiere decir que fue escrita después de los eventos. Esto ya se sabía. Si ustedes gustan, hay páginas, incluso judías, páginas judías. Hay una que se llama Enlace Judío. Busquen allí Daniel, o en YouTube pónganle Enlace Judío, libro de Daniel, y les va a salir que el libro de Daniel fue escrito entre el siglo primero y el segundo antes de la era común. O sea, no en los años 500 como te ponen en la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos te lo ponen en la Biblia de los Testigos de Jehová para que tú creas que fue escrita antes y fue una profecía. Y los judíos, los mismos judíos ahora te dicen, no fue profecía, fue escrita después de que todo sucedió, y el libro de Daniel ni siquiera es considerado un libro profético para los judíos. Con eso les digo todo. Los libros que tienen entonces perdón, y esta estatua, ¿no? Del barro, de los pies de hierro, de barro, ¿te acuerdas? Esa estatua de Nabucodonosor. Pues entonces sí. no es una profecía que usan los testigos de Jehová como, miren, ya viene la piedra a atacar los pies, ¿no? Eso, es pues, no, correcto. Es correcto, todo lo que se trata con los testigos de Jehová, y tú muchas veces no lo has dicho, yo por eso te veo, porque entiendo perfectamente la información que nos dices, porque hay una cosa que se llama escatología, es un término religioso, escatología, busquen qué es. Esta palabra hace referencia a que se refiere a eventos o sucesos catastróficos que tienen que ver con el fin del mundo, el fin de los tiempos, de algo que va a ser destructivo. Bueno, esta arma psicológica de mantener a las personas en expectativa, tenerlas con miedo, tenerlas esperando algo que te hace, pues ahora sí que lo vuelvo a repetir. El arma más poderosa que los testigos de Jehová o esta secta utiliza contra las personas es el miedo. Y por medio de ello tú te vas a quedar, porque como piensas que ya está mañana, a la vuelta de la esquina, dices, ¿ya para qué me porto mal? ¿Por qué investigo? ¿Para qué hago algo si ya se va a acabar el mundo? Entonces, esta escatología que ellos manejan, que la verdad es algo psicológico, es un arma psicológica, hace muchísimo daño. Las personas las hace pensar que uno se va a perder del gran premio después de 30 o 40 años que estuvieron ahí metidos. ¿Cómo es que ahora por una tontería voy a perderlo todo? Bueno, pues ellos utilizan esto, te hacen una tergiversación, te retuercen los textos, te meten del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y te arman allí, te tejen una historia de puras mentiras, de libros que no tienen nada que ver uno con el otro, para sostener una doctrina falsa. El caso es que tú te la creas. Y si caíste, ya. Chao, entonces, pescadito. El apocalipsis, el Armagedón no existe. En este caso, esto es algo muy interesante, porque yo también me puse a investigar. Dije, bueno, ya con todo lo que sé, ¿qué sucede ahora con el apocalipsis, el fin del mundo? Bueno, también los invito a investigar en lo siguiente. Hay un famoso matemático que se llama Anatoly Fomenko, es un escritor, no estamos hablando de cualquier persona, es una persona conocida, es un ruso. Él hizo un estudio en el que por primera vez se aplica la matemática a la historia, y se salió como conclusión de que lo que está relatado en el libro de Apocalipsis al principio, cuando Juan está en la isla de Patmos, dice que él alza la vista arriba, al cielo, y empieza a relatar que los 4 jinetes y no sé qué, el Apocalipsis. Bueno, esto no es más que astrología.
porque eso también, hay mucha astrología metida en la Biblia y ustedes no lo saben. Esto se llama astroteología, búsquenlo así, astroteología, y les va a salir todos los pasajes y relatos bíblicos que son astrología y uno no tiene ni idea, porque como los testigos de Jehová, eso está prohibido, tú no te das cuenta de que los caballos representan planetas, los del Apocalipsis. Cuando se data esta fecha de todo lo que está relatando Juan, sobre los 4 jinetes del Apocalipsis en el cielo, ya hay varios programas en los que aplicaciones, una de ellas es Stellarium, no sé si la han visto, Stellarium, donde uno puede ver en qué lugar se encuentra, en qué posición se encuentra cada planeta. Bueno, estas aplicaciones uno ya las puede utilizar. Cuando hacen el estudio acerca del Apocalipsis y los 4 jinetes y se llega a la conclusión de que está relatando la posición de los astros en ese momento, da una fecha y coincide con la caída de Constantinopla. Esto quiere decir que lo que se está relatando en el libro de Apocalipsis es la caída de Constantinopla por parte de los otomanos y también la caída de Roma. Esto quiere decir que es la primera vez que ha habido un desastre así o que no va a volver a suceder. Pues déjenme decirles que no, investiguen. Y ha habido varias veces durante la historia en las que ha habido desastres de ese tamaño, incluso peores, a los que algunas personas le llegan a llamar hasta reseteos, es como un reseteo. Y en este caso, lo que tiene que ver a futuro con nosotros, como esto ya sucedió, lo de Apocalipsis ya sucedió, es casi lo mismo que con el libro de Daniel, no es profecía, sino que es algo que está relatando algo del pasado, pero que lo están volviendo a utilizar reciclado para infundir miedo al futuro. ¿Y que va a suceder algo en el futuro? Estoy segura de que va a suceder algo, pero no porque sea profetizado, sino porque ellos ya sabían que eso lo iban a hacer. O sea, muchas personas no creen que los judíos o que los malvados del mundo no leen la Biblia. ¿Acaso ellos creen que no están en conocimiento de las supuestas profecías del fin del mundo? Claro que lo saben y lo van a hacer cumplir nada más para decir y darle la razón a que las estafas religiosas continúen, para que la gente siga diciendo, lo profetizó la Biblia y sí sucedió tal cual. Pero, o sea, come on, está sucediendo porque ellos están haciendo que suceda y la gente siga creyendo en esas mentiras. Actualmente se sabe que ya se puede manipular el clima. El HAARP, ¿no? Es correcto. Proyecto HAARP, Proyecto Blue Beam, la pandemia, ¿no? La pandemia es una pandemia, entonces. Es correcto. Pues yo sé que lo que tú dices no suena descabellado, no suena loco. Y todo está conectado, siempre lo he dicho, no existen coincidencias. Y créeme, Valeria, que lo que has dicho, por lo menos a mí, me has abierto más la mente. Espero que por lo menos a una persona, testigo de Jehová o ex testigo, te permita que lo que tú nos has dicho en esta ocasión, le permita abrir su mente y así investigue. Híjole, de verdad, es que hay muchas cosas que investigar a partir de este video, con lo que tú nos has dicho. Y la conclusión entonces a la que tú llegas es que sigues creyendo en un Dios. ¿Por qué? No le llamo Dios, más bien sería, le podría yo llamar Supremo, el Supremo, un Altísimo. Esta no es una persona, es un todo, está en todo, en todos lados, en la naturaleza, en las cosas buenas, donde está el amor, en nuestros seres queridos. Ese es Dios para mí, pero es una concepción mucho más alta, incluso indescriptible. No tiene nombre, porque yo siento que un ser o esa energía, o como se le quiera llamar, es tan grande que un nombre no puede contenerlo ni definirlo.
sé que existe el bien y que estamos maravillosamente hechos y la naturaleza también, entonces no puedo negar, siento yo, a mi pensar, que solamente una persona insensata pudiera decir que un creador no existe, pero el que nos han dicho que es, no es. Ese está manipulado y ese está para manipularnos, ese está para engañarnos. Es un sistema, él forma parte de un sistema necesario que necesitaron imponer para control de masas. Y en este caso, atea, como les comento, no soy, pero cada quien puede tomar su, su decisión. Creo que hace ratito me preguntaste acerca de Jesús. Sí. Se me olvidaba. Sí, sí. En el caso de Jesús, yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Se sabe que todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento fue una construcción, fue una fabricación de Roma con Constantino al frente, que se hizo pasar por cristiano, supuestamente convertido a cristiano. Investiguen la historia de Constantino y también se sabe de Justiniano. Cuando se tenía que elegir qué libros iban a formar parte de la Biblia, se hacían concilios. Yo los invito a que investiguen los concilios de Nicea. Allí es en donde se determinaba qué creencias iban a imponer y cuáles no, cuáles se iban a aceptar y cuáles iban a ser casi pena de muerte a quien los negara. Allí se decidió si Jesús era divino o no era divino, en el caso de divino, ¿verdad? De Dios. Y qué cosas se tenían que prohibir. Investiguen acerca de esto. En el caso de Jesucristo, ahora yo entiendo que hay un personaje que fue real, de quien se tomó la idea, pero este personaje no era ni hijo de Dios, ni tenía superpoderes, no convirtió el agua en vino, ni hizo todas, porque si esto sucediera, o sea, abran la mente y dense cuenta que todas esas cosas que se le llaman milagros en el Nuevo Testamento prácticamente es magia. Se está hablando de hechicería. O sea, claro. Eso querría decir que Jesucristo era un hechicero, un chamán. Vaya, claro. Lo que en México sería un chamán. No, nada que ver. Esta fue una construcción como si fuera un tipo cómic, como si te hubieran armado un Superman en la Biblia. Este es el falso. Todo ese que hizo esas cosas es el personaje falso. Hay uno que es el Jesús teológico, y ni siquiera se llamaba Jesús, por cierto, era Yeshua. Eso también investiguenlo, Yeshua. Vale, me has abierto la mente y creo que a más personas les has abierto la mente. Me gustaría volverte a tener, tal vez en un en vivo, si se pudiera, ya veremos si se puede. Las personas que vean este video van a votar si la queremos en un en vivo para que ustedes hagan sus preguntas. Si llegamos a 1000 likes, pues eso quiere decir que sí, que te vamos a tener en vivo. Entonces, 1000 likes es la meta para tener nuevamente a Vale en vivo, porque yo creo que mucha gente tiene muchas preguntas. Entonces, podríamos tenerte en vivo, veremos la forma en distorsionarte la voz. Dinos, por favor, ¿por qué estás oculta? Porque ustedes saben que dentro de la secta, cuando te separas, en este caso cuando yo envío mi carta de renuncia, la familia considera que uno es una persona mala. Ustedes saben que uno no lo bajan de endemoniado, ¿no? De que uno ya es casi satánico. Pero en el caso de mi familia, han sido bastante hirientes cuando se han referido, cuando han querido expresar su molestia a que yo me haya separado del rebaño, por así decirlo. Entonces, la forma tan hiriente en la que se expresan, y soy una persona realmente muy sensible, pues
prefiero no darles pauta a que lo hagan. Porque Claro, si mejor. no hay, dicen por ahí que no hay mayor amor que la de un cristiano. Entendemos. Entonces, para evitar conflictos, por eso Valeria está tapada y su voz está distorsionada. Mismo, Valeria, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Espero que no sea la última vez en tenerte aquí porque creo que la información es vasta y queremos que nos sigas compartiendo más de lo que tú has podido investigar y creo que este es el principio, ¿no? Gracias, Valeria, de verdad. Y gracias, amigos, por estar aquí. Hasta luego, Valeria.